La situación social en todo el continente americano era muy crítica. Aún con las propagandas anticomunistas por todos lados, la población ya no podía dejarse cegar por lo que dice el gobierno. Ante esto se formaría una milicia conocida como el Movimiento de los Estados Libres, los cuales tienen como objetivo derrocar al gobierno por abandonar a la población civil. Cada día la milicia se hacía cada vez más grande, llegando al punto de que el enclave los consideraría traidores a su país por oponerse al gobierno. Ante esto el gobierno comienza de nuevo a lanzar propaganda contra este movimiento, acusándolos de conspirar contra el gobierno para formar una dictadura comunista en Estados Unidos. Y acusar a la Unión Soviética de financiarlos. Cada día las relaciones entre ambas potencias empeoraba cada vez más, llegando al punto de comenzar una nueva guerra fría y resurgir una vieja enemistad, la cual ambos países dejaron de tener entre sí durante varias décadas. La Unión Soviética, al ver la situación actual de Estados Unidos, aprovecharía para expandir sus influencias por todo el mundo, comenzando por Sudamérica, África y varios países de Asia, apoyando y financiando guerrillas las cuales derrocarían a sus gobiernos y los reemplazarían por gobiernos que sean fieles a sus ideales. Pero si la URSS quiere tomar ventaja ante delicada situación mundial, tendría que buscarla en el viejo continente, Europa. Aunque Europa fue atacada con ojivas nucleares en la década de 2060 producto de una guerra contra los países de Medio Oriente por el petróleo de este, aún había países que sobrevivieron al ataque. Los generales de alto rango le ordenan al secretario mayor soviético invadir todo el continente europeo para así comenzar la expansión. Pero el secretario mayor no tiene planeado invadir Europa. Al menos no por ahora. Volviendo a California, el sargento Maxson junto con los restos de la hermandad son llevados a un lugar donde puedan sanar sus heridas. Maxson les agradece la ayuda a estos soldados y les pregunta qué es la República de Nueva California. A lo que estos soldados les dicen que son un grupo conformado por civiles y militares que buscan independizar California del resto de los Estados Unidos, ya que ellos se enteraron de los horrores que tenían planeado hacer el gobierno mediante los crueles experimentos de los refugios de Voltec. Así también como la crisis y la escasez de alimentos que había por todo el estado, haciendo que el hambre y la pobreza aumentara cada día más. Ahora su principal objetivo es atacar el Capitolio y derrocar al gobernador, ya que él se opone a que el estado se independice. Los soldados les piden que los ayuden a lograr su objetivo. Maxson lo pensó por un momento, pero luego aceptó ayudarlos, ya que sabe que tanto la hermandad como el estado de California tenían un enemigo en común. En Washington han estado ocurriendo varias desapariciones de personas por toda la capital. Los familiares de los desaparecidos exigen respuestas sobre estos acontecimientos, pero la policía les dice que no saben nada, pero que van a ponerse a trabajar en el asunto para buscar a los desaparecidos. Después de aquello, varios agentes de Voltec aparecen en las oficinas de la policía diciéndoles a los policías que abandonen las búsquedas y que si llegan a decir algo acerca de esto ellos serían silenciados. Luego de eso los agentes de Voltec regresan al refugio 87, en donde allí se revela que están las personas desaparecidas, las cuales estaban siendo usadas como sujetos de pruebas para el virus de evolución forzada. A pesar de sus intentos de estabilizar el virus del refugio, la cepa de aquel virus seguía siendo inestable, haciendo que los sujetos de pruebas mueran en el proceso o, en el mejor de los casos, sean convertidos en monstruos grandes y fuertes. Aún con los defectos, el virus ha demostrado en gran medida ser lo que el gobierno y el ejército estaba buscando, ya que creaban seres más grandes y fuertes que podrían servir para las filas de sus ejércitos. Pero el inconveniente era que también estos mutantes sufrían de degradación neuronal, haciendo que poco a poco pierdan su inteligencia, llegando al punto de tener una mentalidad primitiva y a la vez un comportamiento muy agresivo y violento. Por motivos de seguridad de los científicos y el personal del refugio, estos mutantes eran encerrados en celdas, las cuales desde allí podrían ser estudiados. Pero uno de los mutantes logró escapar de su celda. Los científicos se dieron cuenta de esto horas después de su huida. Pero lo que no se darían cuenta era que una pesadilla infernal en aquel refugio y en toda la capital acababa de comenzar. Una noche, el presidente recibe una llamada de una persona misteriosa, la cual quiere ayudarlos a salvar el país en caso de que se desate la temida guerra nuclear.
El presidente preguntó quién era y por qué quería ayudarlos. Esta persona misteriosa dice ser el fundador de Rocco, Robert House, y quiere salvar a la nación con un proyecto el cual necesita de la ayuda del gobierno para hacerlo. El plan consiste en construir grandes estructuras las cuales tengan un programa de software los cuales al detectar ojivas aproximándose ellas puedan desactivarlas antes de que lleguen a su destino. Pero necesitará construir varias de estas estructuras por todo el país. El gobierno decide ayudar con la financiación y construcción de este proyecto, ya que este plan le beneficia para su siguiente objetivo, el cual tiene como prioridad abandonar la Tierra. Los estados libres poco a poco están ganando más territorio y más poder por todo Estados Unidos, con ayuda de milicias rebeldes que se alzaron para ayudarlos. El ejército de los estados libres lograron conseguir artillería y vehículos de guerra tanto de tierra como de aire para así poder contraatacar contra cualquier base militar. Lograron destruir varios búnkeres que el enclave tenía escondidos en varios puntos de todo el país. Aún con la situación crítica que está pasando el país, Voltec ha logrado construir otros 80 refugios más para la población, pasando de ser 122 refugios a ser 202. Debido a las crecientes tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, las acciones de Voltec volvieron a subir producto de que el miedo a la guerra nuclear volvió a las mentes de la población estadounidense. Aunque el proyecto de House estaba llevándose a cabo, Voltec creía que en caso de que su plan no funcionase podrían usar todavía los refugios para resguardarse de las bombas. Entrado en diciembre del año 2080, los soldados de la Hermandad y la República de Nueva California han logrado tomar el control de San Francisco, San Diego, Bakersfield, Oakland, Los Ángeles y varias otras ciudades y pueblos de California. Con la mayoría del territorio de California ya en manos de los independentistas y con casi toda la población apoyándolos, los independentistas planean el último gran ataque para tomar el control de Sacramento, ya que allí es donde está el Capitolio y el gobernador del estado. Maxson, al ser el militar de más alto rango, decide cómo va a ser la invasión a la ciudad. Al verse rodeado, el gobernador de California le pide ayuda al gobierno para que envíe tropas para así detener a los independentistas. El gobierno sabe que casi todas las bases en California ya fueron tomadas, así que decide usar la plataforma de Poseidón como el lugar para lanzar el ataque al continente desde allí. Así que manda varias tropas tanto a la plataforma como así también a su última base operativa, Navarro. Una pequeña base militar aislada que desde allí las tropas podrían usar para reabastecerse y usarla también como un puerto para el despliegue desde la plataforma hasta allí mismo. Maxson ordena que ya es hora de atacar Sacramento y derrocar al gobernador de una vez por todas. La invasión hacia Sacramento había comenzado. La RNC y la Hermandad encontrarían mucha resistencia en la ciudad, lo cual los hacían retroceder. Aunque la ciudad de Sacramento no era tan grande, había mucha resistencia del gobierno allí debido a la intervención del enclave para evitar que el gobernador sea derrocado. Maxson ordena un ataque aéreo con bombarderos y vertibles de transporte para invadir la ciudad. Aunque efectiva, las pérdidas de varias unidades aéreas los debilitó demasiado a los independentistas. Pero al menos varios de sus soldados lograron infiltrarse en la ciudad. Los infiltrados rápidamente destruirían las defensas de la ciudad desde adentro, haciéndola vulnerable para continuar con la invasión. La Hermandad ataca desde tierra a los vertibles que estaban sobrevolando la ciudad. Los independentistas tomarían el control de las calles. La ciudad rápidamente se volvería una zona de guerra en la que la población no tendría otra opción que evacuar la ciudad. La ciudad de Sacramento terminaría completamente destruida luego de la invasión y anexión por parte de los independentistas. Finalmente, a la madrugada de esa misma noche, ambos ejércitos logran rodear el Capitolio, el cual estaba protegido por varios soldados del gobierno. Ahí mismo comenzaría la batalla final por el destino de California. Los independentistas consiguen tomar el control del Capitolio, no sin antes enfrentarse al gobernador, quien, siendo su último objetivo y sin posibilidad de salvarse, el gobernador decide pelear, dando así su vida por una causa ya perdida. Maxson y el resto de la Hermandad logran hacerse con las transmisiones del gobierno, el cual descubren las localizaciones tanto de la base Navarro como de la plataforma de Poseidón.
Aún con la victoria de los independentistas, ellos sabrían que si quieren terminar definitivamente con la presencia del gobierno en California, deberán destruir su lado más vulnerable en el océano. Maxson ordena a varias flotas ir al Pacífico. Tras varias horas de viaje casi sin ningún problema, las flotas llegan hasta la plataforma. Maxson ordena a las flotas destruir esa plataforma para así cortar de raíz con la llegada de más tropas del gobierno. Las flotas lanzan un intenso ataque con todos sus arsenales a la plataforma, destruyéndola y haciendo que se hunda en las profundidades del Océano Pacífico, estando totalmente aislada del resto del mundo. La base Navarro queda vulnerable sin la ayuda enviada desde afuera. El ejército de Nueva California junto a la Hermandad lanzan su último golpe a Navarro, invadiéndola y haciendo que caiga lo poco que quedaba allí. Tras una elección por parte de la población del estado, California logra su independencia del resto de Estados Unidos, convirtiéndose en una nación soberana e independiente. La pérdida de sus dos últimas bases en el Pacífico y de todo el estado de California resultaron ser un golpe muy duro para el enclave. Ante la inutilidad de sus nuevas servoarmaduras, el gobierno ordena a Guestec el desarrollo y creación de una nueva servoarmadura que sea más potente y más eficaz. Guestec comenzaría con el desarrollo de los nuevos prototipos de servoarmadura, las cuales serían las armas definitivas para dar la vuelta a su desesperada situación. Voltec le informa al gobierno que el Refugio 87 ha dejado de comunicarse y dar información sobre el desarrollo del virus de evolución forzada. Mientras tanto, en las afueras de Washington llegan rumores de avistamientos de unos monstruos grandes que han atacado varios pueblos en medio del bosque, para así llevarse a las personas a un lugar desconocido. La división especial que fue enviada a China es enviada al Refugio 87 para saber qué está sucediendo allí y por qué dejaron de comunicarse con los altos mandos. Mientras la división estaba llegando al refugio, los vertibirs en los que viajaban fueron atacados por un grupo desconocido. Al hacer un aterrizaje forzoso, no muy lejos de su objetivo, notaron que a su alrededor todo estaba arrasado y en llamas. La división en alerta investigan alrededor de todo el lugar para encontrar pistas sobre lo que pasó allí. Lograron encontrar varias huellas que coincidían demasiado con las de los mutantes del refugio que estaban cautivos. Las huellas también coincidían con la dirección a la que estaban yendo, la cual es donde está el Refugio 87. En el camino se toparon con los grandes mutantes y también con varias otras abominaciones mutadas que se originaron por el virus de evolución forzada. La división, aterrada por esto, abren fuego contra todos los mutantes del área, lo que rápidamente convertiría al lugar en una zona de guerra. A pesar de estar bien armados, la división no podía hacerles frente a los mutantes, ya que los superaban en números y en fuerza y capacidad. Todos los miembros ordenan la retirada hasta la ubicación de su objetivo, el Refugio 87. Finalmente consiguen llegar al refugio, y lo que ven adentro los dejó aterrados. Lo único que había eran cadáveres, sangre, fuego y varias cosas destruidas. Lograron llegar a la zona de seguridad del refugio, en donde por medio de las grabaciones de las cámaras de seguridad del refugio, descubrieron la razón del por qué todo estaba destruido y sin vida. Los mutantes se habían apoderado del refugio debido a la fuga de uno de ellos de su celda, lo que hizo que se originara todo. Los mutantes, usando los tanques que contenían el virus, sumergieron a varios de los científicos que estaban allí, así como también mataron a los que ponían resistencia. La división entra por todo el refugio en plena oscuridad y posiblemente asediados por más de esos monstruos. La división en una celda encuentra a una persona, la cual explica por qué está allí y dice que los mutantes han estado secuestrando gente para así seguir multiplicándose y construir un ejército. La división envía las grabaciones y varios otros informes al presidente, el cual, aterrado por dicho acontecimiento, envía a varios batallones del ejército para que se encarguen de los mutantes, y también declara la ley marcial en la capital, ya que sabe que el Refugio 87 no está lejos de DC. Pero varios civiles, ya hartos de obedecer al gobierno, se rebelan ante este. Y queriendo saber el por qué fue dada esa orden, los civiles se dirigen hacia donde van los militares. Los militares llegan a la zona en donde están los mutantes, comenzando de nuevo una guerra entre el ejército y los mutantes. La batalla duró muchas horas y hubo varias bajas por ambos lados, pero finalmente la amenaza mutante fue erradicada.
El gobierno reanuda el desarrollo del virus de evolución forzada luego de que el refugio 87 haya sido restaurado. Pero varios soldados en las filas del ejército creen que el presidente perdió la cabeza al permitir continuar con el desarrollo de ese mortífero virus luego del caos que ocurrió allí. El gobierno decide encubrir los acontecimientos del refugio 87 para que así no sea revelado a la población. Pero lo que no esperarían era que una fuente desconocida robaría los archivos y grabaciones del refugio y los transmitirían por todos los medios del mundo. Al revelarse no solo a la población de Estados Unidos, sino a todo el mundo los experimentos, el virus y los mutantes, el mundo quedó conmocionado e indignado. Las acciones de Voltec caerían en picada luego de esto. Después de estos sucesos, las autoridades intervinieron en la gran mayoría de los refugios de Voltec para saber qué era lo que había en esos refugios y por qué Voltec estaba encubriendo tanto lo que pasaba en ellos. Lo cual llevó también al descubrimiento de los demás experimentos que tenían planeados para los moradores en los demás refugios. Rápidamente llevaron al ejército a intervenir en varias de las sedes de Voltec en todo el país. El enclave, al ser desde las sombras un aliado de Voltec, le ordenaría a los generales de alto rango y al resto de soldados que detengan la intervención. Pero varios miembros del ejército se rebelan, matando así a casi todos los ejecutivos y empleados de Voltec, y tomando el control de todos los refugios para usarlos como búnkeres militares, no sin antes desactivar y destruir los experimentos de estos. Los militares rebeldes entonces reciben una misteriosa transmisión de California, la cual es dada por Roger Maxson, el cual le dice que al igual que ellos, él y el resto de sus soldados también son desertores del ejército. Maxson les informa a todos los militares desertores que vayan a una ubicación específica para así poder reunirse un día específico. Ese día llegó y con ello llegarían todos los militares al lugar. Allí llegaría también Maxson al decirles al resto de desertores que él ya se enteró de lo que pasó en el refugio 87, a lo cual les cuenta lo que también su grupo encontró en la base militar Mariposa y que esos experimentos deben parar de una vez por todas. Maxson les pide que se unan a ellos en su lucha contra el gobierno, a lo cual todos los rebeldes aceptan unirse a Maxson. Y con ello también se unen a la Hermandad del Acero, haciendo que la hermandad sea ahora más grande y más numerosa, teniendo también el control de las instalaciones de Voltec y de sus refugios.